Buenas tardes, bienvenidos a la residencia de estudiantes. Les pedimos a todos que por favor apaguen sus teléfonos móviles, porque va a dar comienzo a este acto. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a Pablo Martín Aceña y gracias por haber venido también a Miguel Ríos, hijo predilecto de Andalucía. Enhorabuena. Vamos a tener la suerte de darte la enhorabuena casi que en primicia, pero bueno, es un placer para nosotros que estés acompañándonos hoy. Bueno, se preguntarán qué hace aquí la delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, entre escritores o periodistas tan reconocidos como puedan ser Almudena Grandes o Jorge Bezares. Hacen bien en preguntárselo. En cualquier caso, ya les adelanto que para mí es un placer y una responsabilidad estar hoy aquí. Hoy presentamos en Madrid Llanitos, Viaje al corazón de Gibraltar 1713-2013, editado por el Centro de Estudios Andaluces, que habla de una cuestión andaluza, Gibraltar y los gibraltareños, un ensayo del que ya se ha agotado la primera edición y que se adentra en la vida cotidiana de los campos gibraltareños desde la firma del Tratado de Utrecht hasta nuestros días. Un ensayo que ha escrito con maestría un escritor andaluz, Juan José Tellez, experto conocedor de la realidad de Gibraltar tras más de 30 años de oficio periodístico en la zona. Por eso estoy hoy aquí. Desde la oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, una de nuestras tareas principales consiste en contribuir a la promoción y difusión de la cultura de Andalucía en la capital de España. Desde la Administración andaluza pretendemos poner en valor la creatividad de la literatura andaluza, así como contribuir al conocimiento y a la dinamización de la industria cultural de Andalucía en la capital de España. La presentación de este ensayo en la residencia de estudiantes define algunas de las pautas de actuación que están guiando el trabajo de la Junta de Andalucía, de sus instituciones y también de la oficina de la Junta en Madrid. Para nosotros, la austeridad no es una excusa para recortar en servicios, menos aún recortar en cuestiones tan sensibles como son la educación o la cultura. Desde la oficina de la Junta de Andalucía trabajamos coordinadamente con nuestras instituciones, administraciones, asociaciones y fundaciones para facilitar la presentación de libros que se publiquen o se patrocinen con fondos de la Administración andaluza. Fruto del trabajo del Centro de Estudios Andaluces y la Junta de Andalucía en Madrid, hoy se presenta aquí este libro, de un autor andaluz y editado con fondos andaluces. Poder ser colaboradores, cómplices en Madrid del Centro de Estudios Andaluces, del Centro Andaluz de las Letras, del Instituto de la Juventud o del Instituto del Flamenco es para nosotros desde la Junta de Andalucía un placer, pero sin lugar a dudas es también un deber. El Centro de Estudios Andaluces es una fundación adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y es una entidad de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que dirige magistralmente bien Mercedes de Pablo, compañera y amiga a la que quiero pasar la palabra. Estar aquí en la residencia de estudiantes es emocionante, ¿verdad, Mercedes? Hola, buenas tardes. Como yo sé que ustedes quieren oír a las tres personas que hemos convocado, voy a ser muy breve. Simplemente les voy a invitar a conocernos. Somos el Centro de Estudios Andaluces, una fundación pública que se dedica a impulsar la investigación sobre Andalucía y fundamentalmente a la divulgación. Tenemos una página web, una amplia colección de publicaciones y, por lo tanto, son suyas. Utilícennos, úsennos, porque nosotros estamos como puente entre la academia, entre lo que se investiga, la realidad social de Andalucía y la ciudadanía. Muchas gracias por estar aquí, Pablo, muchísimas gracias por acogernos, Jorge, Mercedes, Miguel, qué alegría, Rafael Román está por aquí cerca también, he visto a Julio, qué emoción, Alfredo. Bueno, y sobre todo, estamos en la residencia de estudiantes que cuenta lo mejor de nosotros mismos, la mejor Andalucía, que es el mejor de los mundos posibles, que es siempre lo universal, ¿verdad? Yo, como digo, voy a ser muy breve. Hemos convocado a Jorge Bezares, que es periodista,
Él fue director de Europa Sur, que es un periódico que el Grupo Joly mantuvo bastante tiempo en el campo de Gibraltar, una tarea bastante heroica, entre otras cosas porque creo que le tocó suceder a Juan José Téllez, que eso ya es más heroico todavía. En este momento es delegado del Grupo Joly, es el único grupo andaluz de prensa que tiene cabeceras en todas las provincias y es delegado del Grupo Joly en Madrid. Hoy está con nosotros, además, en calidad de muy amigo de Juanjo Téllez. Y muy amiga de Juanjo Téllez es quien no necesita presentación, es Almudena Grandes, ustedes la conocen muy bien, es una de las grandes de España, sin ninguna de las dudas. Es obvio, ¿verdad? Sí. Desde pequeñita. Sin duda. No voy a hacer extensa la lista de los libros de Almudena que ustedes conocen muy bien. Seguramente cuando viene a vernos a la feria de Granada o a la feria, cuando hablo de ferias hablo de feria del libro, o a la feria de Sevilla, las colas más largas que se hacen porque quieren hablar, quieren tocar a Almudena. Almudena es amiga de Andalucía. Almudena, como el propio Jorge Martínez Reverte, tienen una parte de ciudadanos andaluces porque tienen casa en Andalucía. Y donde se tiene la casa se tiene el corazón, ¿verdad? Sabemos que está a punto de caer Las tres bodas de Manolita, que es su última novela. Sabemos que va a ser extraordinaria y te agradecemos que después de haberte desnudado vengas aquí a hablar de Gibraltar y a hablar de Juan José Téllez. El Centro de Estudios Andaluces le pidió a Juan José Téllez hace 2 años que todo ese tiempo, este es un libro que requiere toda una vida. Este es un libro que ha sido trabajado durante prácticamente una década, pero que es cierto que se ordena a partir de una petición. Porque a veces los poetas, Juan José Téllez es poeta, es muy poeta, Juan José Téllez es escritor, Juan José Téllez es periodista. Decía Carmen Barcells de Manuel Vázquez Montalbán que él era todo una redacción. Bueno, Juan José Téllez es una redacción y media y la que le sirvan. El Centro de Estudios le pidió una reflexión que coincidiera con el Tratado de Utrecht, que, como ustedes saben, se celebró el año pasado. Pero precisamente hemos dejado que pasen los fastos y, de una manera sosegada, él nos entregó el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, este manuscrito que en el año 14 podemos disfrutar. Yo solo quiero adelantarles, y ya termino, para que entiendan cuál es el alma y qué significa este Llanitos, viaja al corazón de Gibraltar, la dedicatoria que Juan José hace en este libro. A mi abuela Jerónima Torrejón Lobo, la analfabeta que me enseñó a leer y que durante un tiempo se buscó la vida entre Jimera del Íbar y Gibraltar. Gracias, Juan José. Buenas noches. ¿Se escucha, no? Yo, siempre que me toca presentar a Téllez, digo lo mismo. Vengo en representación de la cuota familiar. Este es mi único mérito para estar aquí, ser como de la familia. Y espero que sepan disculparme si me cedo en los calificativos hacia su obra y hacia su persona. No puedo evitar que mi pluma escriba el dictado de mi corazón. Después de un largo verano leyendo en la prensa nacional todo tipo de despropósitos contra los gibraltareños, aparece Llanitos, viaje al corazón de Gibraltar, 1713-2013 de Juan José Téllez. Resulta muy reconfortante recorrer esas 589 páginas y encontrar una visión tan alejada de la panoplia de insultos, mentiras, medias verdades, difamaciones, injurias y maledicencias que se han vertido en este último gran asedio que aún vive hoy Gibraltar como cortina de humo para tapar nuestra gravísima crisis institucional. Piratas, ladrones, monos, narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de armas, pederastas, ignorantes, apátridas, terroristas, independentistas, británicos de tercera, andaluces renegados y papas fritas. Sí, hasta papas fritas se les ha llamado, con lo bueno que están con 2 huevos fritos y unos pimientos colocados estratégicamente. Llanitos no pretende ser un encendido elogio a los gibraltareños. No es un libro por encargo como los conspiranoicos de este país podrían sostener si algún descerebrado les toca las palmas. Pero sí es verdad que de la sabia mano de Téllez se puede encontrar en cada capítulo un antídoto para vacunarse contra la incitación al odio, contra la xenofobia pura y dura,
contra la ignorancia supina de estos últimos meses y también alumbra, como no podía ser de otra forma, verdades incómodas. Llanito es un libro donde aparecen muchos otros libros y se vislumbran otros que Téllez arrancará en el futuro, porque hay tantos Gibraltares como Llanitos. Está el apasionante Gibraltar de los espías que va del Rojo Té al Reina Victoria como si fueran cantes de ida y vuelta. Y Téllez los canta en inglés, en español, en alemán o en italiano. Está el Gibraltar de la Guerra Civil, aquel que vivió en vivo y en directo Carlos Castilla del Pino y que tan magníficamente describe en Pretérito Imperfecto. Era una roca refugio que recibió a republicanos y franquistas que huían de las cunetas ensangrentadas. Era el Gibraltar que dio refugio a la abuela republicana de Fabián Picardo para que bordara con sus manos la bandera tricolor del destructor José Luis Díez. Está también el Gibraltar del exilio gibraltareño en la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué oportunidad perdida! Si entonces los españoles hubiéramos disfrutado de las libertades democráticas que nos arrebató Franco, posiblemente aquel pueblo llanito, maltratado por la guerra y por los ingleses, hubiera abrazado una patria nueva que le resultaba más familiar y cálida. Está el Gibraltar del Cerrojazo de Castilla, que convirtió a los llanitos en hijos de Numancia. Resistieron encarcelados en 6,5 kilómetros cuadrados durante 13 años y salieron libres para decidir su futuro como pueblo. Parece mentira que hoy también haya gente que se define como patriota por encima de todas las cosas, que defienda que aquel acto tan inhumano estaba más que justificado. Desde entonces, el español como lengua comaterna de los gibraltareños perdió terreno y aquellos niños de aquel Gibraltar abrazaron el inglés como única lengua. Y tampoco se puede olvidar que el franquismo envió a la emigración a la mitad de la población de la línea. El resurgir de otras poblaciones del campo de Gibraltar no deja de ser hoy por hoy, con un paro que supera el 40% de la comarca, un espejismo. Está el Gibraltar mestizo de genoveses, marteses, hindúes, sefardíes, marroquíes, ingleses, escoceses, irlandeses, linenses, que es modélico de tolerancia y convivencia. Está el Gibraltar andaluz, ese que a mí me gusta tanto llamar la Andalucía británica, y que permitió a nuestro querido Pepe Neto ser por siempre el alcalde de Atajate, en esa sierra malagueña que empujó a sus hijos a una huida masiva de aquella misa diaria de la posguerra sin pan nuestro de cada día. Está el Gibraltar de los masones, el Gibraltar de los contrabandistas y de las matuteras, el Gibraltar de Emma Calderón, una de las precursoras del periodismo gaditano, el Gibraltar de los monos, el Gibraltar de la zarzuela y la ópera de la madre de nuestro querido Clay Gold, el Gibraltar de los asedios en el siglo XVIII, el Gibraltar de Sir Joshua Hassan y de Bosano y de Caruana. Hasta el de Picardo ha llegado Téllez con la lengua fuera, con esa capacidad suya de apurar hasta el último minuto, la última frase y la última copa. Solo le falta el Gibraltar del abuelo materno de Pablo Picasso, gibraltareño por los cuatro costados. Menudo disgusto se van a llevar algunos. Querido Juanjo, querido hermano, quiero terminar con una parrafada de nuestro admirado Carlos Castilla del Pino que incluye en Llanito. Dice sobre Gibraltar español: en mi pueblo esa reivindicación, la de Gibraltar español, es un tema que no me ha preocupado lo más mínimo y me parece que el tiempo me ha ido dando la razón. Yo creo que realmente vivimos en un mundo globalizado en donde basta con que simplemente ahora tengamos un aeropuerto en Gibraltar al que tienen acceso los españoles con suma facilidad para que termine de existir una barrera entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, porque esa barrera tiene que suprimirse. Entonces las cosas hay que dejarlas como están y seremos ciudadanos del mundo. Por compartir esta visión del contencioso, a todos los que pensamos como Castilla del Pino nos llama desde la caverna colaboracionistas en el mejor de los casos y en el peor traidores. Y debe haber algo de cierto. Y voy a contar una pequeña historia. El otro día, caminando por Main Street, me encontré con el artista gibraltareño Gay Oliveros. Con un andaluz que me recordó a mi querido Andrés Vázquez de Sola, me invitó a un acontecimiento artístico internacional nunca visto. Voy a recitar poemas de Shakespeare y de Lorca, me dijo. Sorprendido le pregunté en qué teatro londinense iba a celebrarse tan extraordinario acontecimiento y me respondió sin pestañear: en mi restaurante, en Gibraltar. Y continuó: Shakespeare, Lorca, una fritura de pescado, roast beef y calentita por 20 libras. Tengo que reconocer que se me hizo la boca agua y estoy convencido de que a ti también, querido amigo, tan admirador tú siempre de los calamares fritos. Por eso,
por conmovernos ante esa magnífica rebujina, también nos llamarán colaboracionistas o traidores. Y si se empeña, pues debe ser cierto, somos unos traidores, pero unos traidores movilizados. Voy a ver un poco de agua, estoy seco. Pero unos traidores movilizados permanentemente contra la intolerancia, unos traidores que buscan el diálogo sin tregua, unos traidores que hemos pactado siempre con mucha elegancia nuestras derrotas. Ya saben, nuestro lema universal, de derrota en derrota hasta la masacre final. Unos traidores para aquellos que creen que lo del contencioso se resuelve con la legión y la cabra por delante. Unos traidores para esos patriotas que golpean con el mástil de la bandera y después se envuelven en ella para tapar su vergüenza. Unos traidores contra las fronteras y las verjas de hierro. Unos traidores para los imbéciles profesionales. Unos traidores para quienes renuncian por puro patriotismo a seguir los pasos a aquella gibraltareña morena y de ojos verdes de nuestros sueños hasta el bar de la esquina. Pero, al fin y al cabo, unos traidores sin mala conciencia que merecemos, para ser justos, ser desterrados a una playa del Caribe con una fuente eterna de mojitos con mucha hierbabuena. En ese terreno, querido amigo, donde solo se puede enarbolar la bandera de la decencia, tú eres el mayor de los traidores. Bueno, yo antes de nada les voy a contar una historia. Imagínense ustedes una alambrada. Una alambrada y a los dos lados de la alambrada dos mujeres de mediana edad. Cada una está sentada en una sillita de plástico. Cada una se ha llevado una labor de punto o de ganchillo para pasar la tarde. Y cada una lleva una cesta con una tartera, con un bocadillo para sus hijos, porque a menudo hay hijos que merodean alrededor de las madres. Y estas señoras que llegan hasta la alambrada y se sientan y sacan la labor y hacen punto y le dicen a los niños que no enreden y que se vayan a jugar, pero que no se vayan muy lejos y que se coman el bocadillo y que vengan a por el zumo, son hermanas o son primas, pero no pueden tocarse, no pueden besarse, no pueden hablar de otra manera que no sea a través de una alambrada desde hace años. Esta escena sucedió en Gibraltar entre 1969 y 1982. Y esas señoras con sillitas de plástico que hacían calceta y hablaban y se preguntaban: ¿y tu hijo mayor cómo está? Bien, bien. ¿Y el tuyo? ¿Y la tita? ¿Está mejorcita la tita? No, pues no sé, parece que ha vuelto a recaer. Me acuerdo exactamente de lo de la tita. Esa historia me la contó a mí Juanjo en el atasco que tuvimos que pasar para salir de Gibraltar y llegar muy tarde a nuestra cita en la Universidad de Verano de San Roque. Y esa historia me conmovió tanto que fue capaz de neutralizar la visión de Gibraltar que había tenido aquella mañana. Para mí Gibraltar es Juanjo Tellez. Juanjo Tellez es Gibraltar. Porque realmente yo, y aquí sé que hay muchos gaditanos, pero habrá madrileños, y yo que soy tan para una madrileña paradigmática para lo malo y para lo bueno, supongo que alguno me entenderá. Yo, que me he pasado la vida oyendo hablar de Gibraltar y de las traiciones y de las lealtades y el Tratado de Utrecht y Gibraltar español y toda la pesca, y que para mi vergüenza ya llevaba 10 o 12 años veraneando en Rota, o sea, a un paseo, nunca había estado en Gibraltar. Y hasta que Juanjo nos invitó a la Universidad de Verano de San Roque una vez, pues tampoco había estado en San Roque. Entonces esto fue hace ya años, ¿hace cuántos? Por lo menos 8 o 9 años, ¿no? Yo llegué... ¡Ay! Me estoy acoplando. Yo llegué a San Roque por la mañana y me llevaron a ver Gibraltar. Porque yo vi que en San Roque ponía el ayuntamiento de esta villa que reúne San Roque y la de Gibraltar, o el alcalde de esta villa y el de Gibraltar. Eso, el alcalde de esta villa en donde reside la de Gibraltar. Y dije yo, uy, ¿esto por qué es? Entonces me llevaron a ver Gibraltar. Subimos a un mirador
Y yo dije enseguida, es eso. Y me dijeron, no, eso es la línea. Y dije, es eso. Y me dijeron, no, eso es Marruecos. Y entonces dije, pues, ¿dónde está? Y me dijeron, es eso. Entonces vi una cosa de este tamaño, que desde el mirador, desde el que yo estaba, parecía mucho más pequeña que el gran istmo, que el espacio que lo separaba de la tierra firme, y me di cuenta de que eso era Gibraltar, y me asombró que un pedazo de roca tan pequeño, tan insignificante, visto desde un mirador de San Roque, hubiera podido generar tanto debate, tanta histeria. No voy a decir tanto dolor, porque yo creo que el dolor por Gibraltar es ficticio. Dolor, el de las señoras de las sillas de plástico, es así. Ese dolor es auténtico. El de las señoras de las sillas de plástico que no podían besar a sus hermanas, ni podían abrazarlas. Esos señores que no podían ver a sus hijos, que tenían que comunicarse a través de una alambrada. Eso sí, allí sí había dolor, ¿no? En lo demás no hay. Pero me pareció realmente increíble que en un enclave tan pequeñito hubiera generado esta inmensa historia. Entonces mi primera idea de Gibraltar, mi primera noción de Gibraltar fue pues un poco de paleta madrileña, ¿no? De esto qué pequeño es. Pero luego yo fui a Gibraltar con Juanjo. Entré en la Roca con Juanjo. Tuve la suerte que Juanjo me enseñara a Gibraltar. Fuimos por Main Street, pero subimos hasta a la montaña, hasta una especie de sala de fiestas radicalmente cochambrosa, con unas estalactitas iluminadas con luces de colores. Eso, y unas sillas de plástico verde mohosas, que sin embargo tenían una placa en la que decían que allí en esas cuevas se había dado un concierto sinfónico en el año 64, ¿no? 54, para la reina Isabel II. La placa era el colmo ya de la cosa extraordinaria, y oí hablar llanito gracias a Juanjo también, porque cuando salimos los guías de Gibraltar, que estaban con monos encima y tenían unas placas que se llamaban todos Michael Radford y Philip Morris, ¿no? Que es el tabaco, pero unos nombres perfectamente británicos, le decían a Juanjo: yo te lo conozco, usted sale en Algeciras, sale usted en Algeciras. Y se pasaban del inglés al español todo el tiempo. Cuando ya no sabía qué pensar de Gibraltar, cuando yo me había dado cuenta de que era mucho más grande de lo que me había parecido por la mañana, y sin embargo tenía todavía sobre mí el peso de aquellas estalactitas cochambrosas, encontramos un gran atasco para volver a San Roque, y aparecieron en mi vida estas señoras con las sillitas de plástico que me conmovieron extraordinariamente. Y yo pensé una vez más, qué tristeza de país, ¿no? Qué cantidad de historias estremecedoras, emocionantes, que no conocemos, qué poco sabemos después de tanto Gibraltar español y de tanta tontería. Al final, la verja, ¿para qué sirvió? Pues ¿para qué sirvió el cierre de la verja? Para crear este dolor, para separar familias, para condenar a estas mujeres a hablarse a los dos lados de la alambrada. Y para mí, desde entonces, Gibraltar es algo que tiene que ver con esa emoción. Es un territorio con el que tengo un vínculo más sentimental que otra cosa, porque siempre que pienso en Gibraltar pienso en las señoras de las sillitas de plástico y pienso en Juanjo Tellez, ¿no? En su forma de enseñarme aquello. Y este verano yo también me acordaba, tuve otra cosa que agradecerle a Juanjo, cuando se dijeron tonterías, pero se dijeron más que tonterías, cuando la historia aquella de los bloques de cemento y el famoso caladero de Gibraltar, que luego no existía, se acordaron ustedes de que volvieron a hacer exhaustivos los controles para multiplicar los atascos y para perjudicar a la gente. Y yo me acuerdo que había un montón de políticos, básicamente del Partido Popular, que era el partido afín al gobierno, que era el que había tomado esa medida, que decían que la alcaldesa de la línea era una falsa y una tramposa, porque los trabajadores entraban en Gibraltar andando.
Y yo oía eso en las radios, en las televisiones, y yo decía, bueno, ¿y no habrá nadie que ponga una foto del trayecto que tienes que hacer para entrar a Gibraltar andando? O sea, no habrá nadie que le diga a este señor, ¿usted sabe cuántos kilómetros tendría que andar todos los días un trabajador que entrara andando? El desconocimiento que tenemos sobre Gibraltar es tal y es tan descomunal que, bueno, se decían esas cosas y no pasaba nada. Y yo pensaba, bueno, pues ahora todo el mundo que escuche pensará que una señora de la línea cruza la frontera y anda 200 metros y llega ya a una calle donde puede coger un autobús que le lleve a un sitio y todo eso, ¿no? En ese sentido, creo que está muy bien, creo que es muy útil y muy necesario un libro como este. Y creo que es una idea espléndida que lo haya escrito Juanjo, porque es verdad, y ha dicho Mercedes una cosa que es muy cierta, que este es el libro de toda una vida. Este es el libro de toda una vida, es el resultado de la experiencia de un algecireño que ha dirigido un periódico en el campo de Gibraltar, que tenía una abuela que se ganaba la vida con el contrabando, que es conocido por los guías turísticos del Peñón, que vas andando con él por Gibraltar, por Main Street, y va saludando a todo el mundo como si fuera de allí, y alguien que ha sido capaz además de elaborar desde hace muchos años y de una forma sistemática y espléndida esa emoción de las mujeres de las sillas de plástico. Entonces, yo creo que Llanitos, desde la Y del título, que él explica muy bien después por qué escribe Llanitos con Y, es el resultado de la vida de Juanjo Tellez, el resultado de su curiosidad, el resultado de su erudición, ¿no? De lo exhaustivamente que ha estudiado un tema que a él le fascinaba desde pequeño, pero también es el resultado de sus emociones, y es un libro que tiene la virtud de abordar exhaustivamente un tema desde muchos ángulos, y se lee como si fuera un relato, se lee como si fuera una novela, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo, confieso de antemano esta debilidad que tengo yo por Juanjo y por Gibraltar vinculada a Juanjo, no por Gibraltar vinculada a Margallo, que eso no me emociona nada. Pero cuando Gibraltar y Juanjo forman parte del mismo equipo, yo tengo mucha debilidad por este equipo. Y a mí me ha emocionado mucho el libro, pero además me parece súper interesante. Aquí hemos hablado de La Calentita, ¿no? Solamente por saber lo que es La Calentita y solamente por leer los artículos en Llanito, fantásticos, que salen aquí y allá, reproducidos en el libro, merece la pena. Jorge ha hablado también de la historia de Gibraltar, que ocupa un capítulo muy importante del libro, de las repercusiones que tuvo el cierre de la verja. Juanjo se detiene a explicar incluso que Felipe V era era un nieto que tuvo que hacer lo que le dijo su abuelo, y que en realidad los españoles pues perdieron Gibraltar un poco porque era el peaje que Felipe V pagó por tener una corona. Entonces su abuelo le dijo, mira, yo soy el rey de Francia y tú vas a hacer ahora lo que yo te diga y no te quejes, que ahora ya eres rey, ¿no? Y habla mucho de la importancia estratégica de Gibraltar a lo largo de la historia, en el mejor tono de los posibles, porque bueno, yo confío mucho en él, pero yo pensaba, bueno, a ver si ahora se va a enrollar con lo de la importancia geoestratégica y tal y cual y todas esas cosas, y no es así. También fuimos a ver aquella instalación también muy cochambrosa de los espías, que también hay como allí una cosa que se puede visitar, que eran una especie de recreación con figuras de cera y como con luces y focos de lo que cuando la roca se convirtió en un fortín en la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que evacuar a la población. Más que eso me ha interesado, te confieso, esa poetisa evacuada que escribe esos ripios espantosos pero muy sentidos desde Irlanda, pues una representante de la población gibraltareña que fue evacuada en la Segunda Guerra Mundial porque la roca se quedó
convertida en un fortín, digamos, solamente en una instalación militar, porque se temía que Hitler tomara, invadiera Gibraltar, tomara Gibraltar para invadir el Mediterráneo, y entonces a los evacuados gibraltareños les tocó vivir en unos sitios lluviosísimos y precarísimos, y acabaron en Irlanda del Norte en unos campamentos con un clima muy malo y pasándolo muy mal, mucha penuria, y entre ellas había una mujer que escribió unos ripios a la Virgen pidiéndole que por favor que se acordara de sus hijos gibraltareños y que por favor que les dejara volver a su hogar. Eso permite, claro, Juanjo aborda a los gibraltareños desde una perspectiva insólita completamente, ¿no? Él tiene, pues esa capacidad de empatizar con los unos y con los otros y de tratar con el mismo cariño a los unos y a los otros, y se conmueve con la experiencia irlandesa de los evacuados de Gibraltar. Y acierta, creo yo también, cuando insiste en que los gibraltareños fueron los últimos presos políticos del franquismo, porque realmente en el 69 se cerró la verja por una estrategia política evidentemente equivocada y cruel y que nos lleva a las sillitas de plástico sobre las que no voy a volver, pero la verja no se volvió a abrir hasta el año 84. 85 definitivamente, ¿no? Por todo eso, yo creo que este libro de Juanjo me da a mí, y eso me llena de satisfacción, estruendosamente la razón. Porque en un homenaje que le hicieron en Algeciras, voy a explicar por qué, en un homenaje que le hicieron a Juanjo en Algeciras en el verano del 2012, y en el que participó mucha gente, algunos aquí presentes, yo escribí un texto que se titulaba Gibraltar para Juanjo Téllez, y diciendo que por todas estas razones Gibraltar no tenía que ser ni británico ni español, que Gibraltar había que dárselo a Juanjo Téllez, que era el único que se lo merecía. Muchas gracias. No te lo daban. Muchas gracias. Gracias a la Residencia de Estudiantes por la acogida. Gracias, Jorge. Gracias, Almudena. Muchas gracias a ambos. Gracias, Mercedes. Gracias, Candela, por la presentación. Y debo decirlo, aunque hay aquí músicos, señeros, entre los que distingo a don Francisco Cifuentes, a doña María Rosalén o a don Antonio Martínez Ares, debo decir gracias, excelentísimo señor don Miguel Ríos, por acompañarnos. Alguien tendría que ser el primero en llamarle excelentísimo, lo que es a partir de hoy como hijo predilecto de Andalucía. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Hay muchos amigos, muchos cómplices, mucha gente que conoce de cerca la realidad de esa extraña comarca situada al sur del sur, desde el punto de vista libresco y desde el punto de vista personal y sentimental. Este es un libro que ha pretendido ser escrito con la encarnadura de quienes viven la historia y casi siempre la sufren. Normalmente la mayor parte de la bibliografía sobre Gibraltar está cuajada de tratados espléndidos en donde se analiza, se desmenuza el contencioso desde el punto de vista de la diplomacia, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político. Yo he preferido o intentar aproximarme a una visión brechtiana de Gibraltar. Bertolt Brecht escribía en un poema Tebas, la de las 7 puertas, ¿quién te construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Etcétera, etcétera. Yo prefiero fijarme en quien arrastra los grandes bloques de piedra. Prefiero fijarme en 1704, cuando en una de nuestras tan desgraciadamente frecuentes guerras civiles, la guerra de sucesión, la flota anglo-holandesa, en donde, por cierto, figuraban muchos marinos españoles,
toma Gibraltar, se enarbola primero la bandera holandesa, al día siguiente llega el almirante británico y la cambia por la Union Jack, y la gente de Gibraltar, del Gibraltar de entonces, del Gibraltar casi recién conquistado al Andaluz, que llevaba apenas un par de siglos allí asentada, esa gente tiene que irse de Gibraltar, y lo hace con dolor, dejando atrás sus propiedades, dejando atrás su memoria, y nos lo cuenta un sacerdote como un testigo, como una especie de corresponsal de guerra de toda aquella evacuación. Prefiero detenerme en la visión de ese hombre frente a los grandes episodios bélicos, frente a los resultados de aquella guerra de sucesión, que por cierto nos trajo la dinastía borbónica a España, cuyo primer gran éxito fue el Tratado de Utrecht, en el que perdimos Menorca y Gibraltar. George Hills, que es un historiador británico que publicó uno de los grandes manuales, El Peñón de la Discordia, sobre Gibraltar. En el libro incluye una entrevista que tuve la suerte de hacerle en Londres hace 15 años, poco antes de que él falleciera. Él me contaba que él en su libro había olvidado a la gente, o había olvidado contar la perspectiva de la gente. George Hill me contaba que, claro, los emisarios de Felipe V al Tratado de Utrecht, el abuelo, el rey de Francia, les obligó a hacer el viaje hasta Holanda, hasta Utrecht, a través de Inglaterra. Cuando llegaron, el tratado estaba prácticamente resuelto y España había salido notablemente perdiendo en todo aquello. Prefiero esa visión, la visión de la gente normal. Prefiero del siglo XVIII, de todas aquellas idas y venidas de los asedios, porque claro, como casi todos los tratados los incumplimos al día siguiente de firmarlo, y por supuesto intentamos recobrarlo a la brava con una serie de asedios militares a lo largo del XVIII. Bueno, pues yo prefiero detenerme en la visión de los corsarios de Algeciras. Los corsarios no solo eran los célebres corsarios británicos o franceses, sino, ¿por qué avergonzarnos? España tuvo una fantástica hueste de corsarios cuyas peripecias en el estrecho de Gibraltar ha relatado Mario Ocaña, tanto en el ámbito narrativo como en el ámbito de la investigación histórica, porque buceó en el archivo notarial de Algeciras, a donde iban los corsarios a repartirse el botín después de la operación de Corso. Era una actividad legal, el corsario iba al notario. Fíjate tú, si estuviera entonces privatizados los registros civiles, el dineral que habrían hecho los registradores. Iban al notario, decían, pues mira, vamos a hacer una empresa de Corso, la tripulación es tanta gente, tal. Cuando acababan la singladura, volvían a puerto y volvían al notario y repartían la carga y contaban los relatos de la aventura. Por esos relatos y por ese reparto del botín, pues sabemos, por ejemplo, que había un corsario alicantino fantástico que se llamaba Juan Gilabert, que una noche en que la soldadesca británica estaba de farra en el Peñón, no se le ocurre otra cosa que con unos cuantos tripulantes de su barco entrar en una chalupa en Gibraltar y robarles un galeón a los ingleses. Eso que hubiera dado para una fantástica película de Errol Flynn, prácticamente lo hemos ocultado de forma vergonzante entre grandes fastos bélicos que, por cierto, no sirvieron para nada. Al menos Juan Gilabert se llevó el galeón británico y aquella noche más de un inglés lo pasaría mal. Prefiero detenerme en los llanitos. Los llanitos los escribo con Y, porque, con franqueza, dada la soberbia habitual de una población que ha, más allá del estereotipo, que ha tenido un nivel de vida muy por encima de la media del resto de la bahía, yo dudo que mis paisanos de Algeciras o de la línea les llamaran llanitos por su llaneza. No es el caso, como tampoco es el caso interpretar que se aplicara el nombre llanito a la orografía no especialmente llana de Gibraltar. Me creo más la explicación de Manolo Cavilla, que era un periodista, un canalla como muchos de los aquí presentes. Manolo Cavilla escribió el primer diccionario llanito en pleno bloqueo de la frontera. Y él atribuía a la palabra llanito una etimología que lo enlazaba con el diminutivo de los Johnny,
británicos, a los que los andaluces habríamos incluido otro diminutivo más, el de Jonitos. Por lo tanto, la derivación etimológica sería con Y, o los Gianni, genoveses y marteses, que habrían dado también Llanitos, por lo cual la derivación etimológica también sería con Y. Por cierto, a mí una de las cosas más divertidas de Gibraltar, en su relación mestiza con distintas culturas, para mí es la Caleta, llamada, es el poblado que está en la cara oculta del Peñón, de cara al otro lado de la bahía. En las cartas inglesas, la Caleta figura como Catalan Bay. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los ingleses vieron allí unos señores con barretinas que inmediatamente identificaron con catalanes, ¿no? Eran genoveses. Era un poblado de pescadores genoveses, tantos genoveses como repoblaron Gibraltar a partir del 18, o marteses que también vinieron. Como vinieron sefarditas, ahora que vamos a nacionalizar de golpe a todos los sefarditas, ojalá hagamos lo mismo también con los moriscos y con muchos otros culturas y etnias desbrozadas de este país tan ortodoxo y al mismo tiempo afortunadamente tan radicalmente heterodoxo. Los sefarditas volvieron a Sefarad a través de Gibraltar en el siglo XVIII. Una de las 4 sinagogas de Gibraltar, la del XVIII, es fantástica, apenas figura en la guía turística, pero les recomiendo una visita. Prefiero esa visión minúscula de la gente normal, de la gente que intenta buscarse la vida a pesar de los pesares. Gibraltar puede ser una piedra en el zapato, un oprobio patriótico, pero aquí entre nosotros Gibraltar ha salvado muchas vidas. También por Gibraltar han pasado todas las guerras del mundo occidental, desde antiguo, desde la infancia del ser humano, pero también sirvió de refugio a Torrijos, hasta poco antes de ser ejecutado, sorprendido y ejecutado en una playa de Málaga. También sirvió de refugio a don Juan de Borbón cuando tuvo que abandonar precipitadamente la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando en abril de 1931 y huir de España a través de Gibraltar, y a 10.000 campos gibraltareños que encontraron refugio en Gibraltar en los primeros y terribles días de la Guerra Civil. También es cierto que la oficialidad del Peñón era muy propicia, como el propio rey británico de la época, era demasiado propicia al partido nazi y al fascismo emergente, con lo cual muchos de aquellos refugiados fueron devueltos a la línea y ejecutados en los días siguientes, como don Juanito, el médico. Don Juanito, el masón al que ejecutaron a pesar de que solía curar a la gente, y cuyo ejemplo pues utilizo como el de Ángel María de Lera para contar la peripecia de todos aquellos que intentaron salvar la vida y a veces no lo lograron a través de Gibraltar. Es la peripecia de la gente humilde que en un momento en el que el Estado no protegía, buscaba formas para protegerse a sí mismo. Eso que ahora llaman economía sumergida. Economía sumergida, la de Bárcenas, o la de los eres falsos. La de mi abuela no era una economía sumergida. La de mi abuela era una economía de supervivencia. Era vivir en un pueblo de la trocha de la serranía de Ronda, de Jimera del Íbar, y llegar en un tren hasta la estación de San Roque, hacer 9 kilómetros a pie hasta Gibraltar y volver al pueblo con una pequeña carga de quincalla, piedras de mechero, medias o cualquier otra cosa que existía en Gibraltar y que no existía al otro lado. Un día se le ocurrió a mi madre decirle: niña, vamos a Gibraltar, que hay feria en la línea. Había feria en la línea, pero no había feria en la línea. Era julio de 1936 y ambas tuvieron que volver a pie, trocha arriba, desde Gibraltar a Jimera del Íbar, 80 y tantos kilómetros. A esa gente me refiero, a los 100.000 andaluces que a mitad del siglo XIX, por ejemplo, según Rafael Sánchez Mantero, se buscaban la vida contrabandeando en Gibraltar. El contrabandista, cuenta Sánchez Mantero, ese ser pequeño que tampoco suele aparecer en las grandes proclamas de la historia, el contrabandista que decidía entrar en una empresa de este tipo,
se dirigía primero al alcalde del pueblo. El alcalde le decía, está bien, es un negocio próspero el que vas a emprender, pero acuérdate del ayuntamiento de tu pueblo cuando vuelvas con la carga. No se preocupe usted, señor alcalde, a cambio del salvoconducto, para ir hasta Algeciras, yo le traeré para el ayuntamiento algo de Gibraltar. Se iba después al párroco, hijo mío, si quieres que te bendiga tu empresa, acuérdate de la iglesia de tu pueblo. No, por supuesto, Monsen, yo le traeré algo para la iglesia. Hacía su camino hasta Algeciras, buscaba en Algeciras algún contacto en el gobierno militar para que le facilitaran el pase a Gibraltar, también a cambio de algún, y contactaba con algún oficial de la brigadilla para negociar la carga y descarga del contrabando que habrían de traer de Gibraltar. De forma y manera que también pagaba un tanto por ciento al oficial y al suboficial para que supervisaran las operaciones de carga y descarga del contrabando. Después iba a Gibraltar. Y en Gibraltar buscaba al contrabandista que debería de hacer el flete, que tendría que ser necesariamente alguien con un delito de sangre a sus espaldas. Una vez contratado el contrabandista, ya se compraba la carga que hubieran de desembarcar, se buscaba un pueblo, una zona, una aldea en la bahía o en la línea, se le pagaba a los estibadores, a la gente que descargaba la mercancía, y se le pagaba a la brigadilla, se le pagaba a todo el mundo y emprendía la vuelta con una recua de mulas hasta su pueblo. Si en el camino se encontraba con una partida de migueletes, cuenta Sánchez Mantero, el buen hombre intentaba sobornarles. En caso de que no fueran migueletes presuntamente corruptibles, se producía lo que se denominaba un mal encuentro. De malos encuentros estuvo lleno el siglo XIX, como de bandoleros que buscaban también las huertas a Gibraltar. Decía Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo nacido en Algeciras, en la calle Río, que a comienzos del siglo XX en Algeciras solo se podían hacer en la parte de la brigadilla o en la parte de los contrabandistas, y a él le tocó la parte de la brigadilla. ¿Qué era el contrabando? El contrabando ahora puede ser una leyenda negra. Del contrabando al que me refiero guarda muy poca relación con el narcotráfico de hoy o con las grandes fortunas que se amasaron en el Mediterráneo a partir del contrabando, como el ilustre Juan March y muchos otros nombres de prosapia. Aquel contrabando era un contrabando para supervivientes en un territorio del Estado, el del campo de Gibraltar, donde el Estado no existía. Lo único que allí había durante buena parte del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, la única representación del Estado era la represión, era el ejército, era la brigadilla, eran los recaudadores de impuestos. Se tardó mucho para que hubiera una estructura de administración civil en el campo de Gibraltar. Se tardó tanto que incluso hubo que enarbolar en los años 80 y 90 del siglo XX la bandera de la 9ª provincia andaluza para lograr que hubiera delegaciones de la Junta de Andalucía en una zona alejada a 120 kilómetros de la capital. La gente en estas circunstancias se buscaba la vida de una forma o de otra. Yo solía decir en tiempo que en Algeciras había dinero hasta legal. El puerto, afortunadamente, supuso un pulmón, un balón de oxígeno para ese otro lado de la bahía, que también intento contar en este libro. Algeciras, una ciudad que renace después del éxodo de los gibraltareños, San Roque, en donde reside oficialmente la de Gibraltar, los barrios, son poblaciones que terminan dependiendo económicamente de Gibraltar porque el nivel de vida en Gibraltar es mayor. La presencia de la flota británica en Gibraltar durante 2 siglos daba muchos quebraderos de cabeza, mucho riesgo, pero también mucho dinero. Al otro lado había pescadores que intentaban faenar, había una pequeña agricultura, estaban los marqueses de Larios que controlaban parte del corcho, estaban los marqueses de Medinaceli, perdón, los duques de Medinaceli que controlaban la Almoraima, la mayor extensión, el mayor latifundio de España, que ahora se pretende vender en parcelas por parte de nuestro gobierno, y poco más.
los corsarios, los contrabandistas, la gente que buscaba la supervivencia. ¿Por qué hemos de avergonzarnos de todo aquello? Se nos ha querido ocultar todo eso bajo el velo de una leyenda negra que escondemos como con vergüenza. Yo me avergüenzo de aquellos que tienen las manos llenas de sangre, pero yo no me avergüenzo aquellos que sencillamente han pretendido buscarse la vida sin buscarle la muerte a los otros. ¿De qué tenemos que avergonzarnos? Eso forma parte de nuestra historia, como forma parte de nuestra historia la peripecia casi heroica de una pequeña población que se llama la Línea de la Concepción, que nace al pairo del contencioso de Gibraltar, es la línea de contravalación antigua, y que de alguna manera pues sufre desde entonces en primera línea los mayores impactos de los intereses de Estado. Yo creo muy legítima la posición, no la comparto, de aquellos que insisten aún hoy en la necesaria españolidad de Gibraltar. Comparto la posición de los gibraltareños que piden la autodeterminación y un vínculo con el Reino Unido. No comparto demasiado las posiciones del Reino Unido porque el imperialismo, venga de donde venga, siempre me cae mal. Pero desde luego lo que no comparto que es todos esos sagrados intereses de Estado lo tenga que sufrir la gente normal y corriente, la gente de la calle. Unas poblaciones que se han visto en gran medida secuestradas en su vida cotidiana por todos esos intereses. Verán, en el libro hablo de política de forma tangencial. En 1960, verán, hay una secuencia de actos que voy a intentar resumirles brevemente para no aburrirles ni atosigarles, pero no existen las casualidades. Debo advertirles que el libro, aunque aparece bajo el membrete Historia, es un libro escrito por un periodista. Y como bien saben, los periodistas somos maestros liendres que de todo saben y de nada entienden. Este es un libro escrito más con el corazón que con la razón, desde la perspectiva del periodista que sabe que la objetividad no existe y que lo único legítimo y coherente es intentar contar la historia desde la esquina que uno lo ve y decirle a sus lectores: es que yo estoy viendo lo que está ocurriendo desde esta esquina. Desde esa posición, déjenme decirles que no entro demasiado en el libro en precisiones históricas, aunque existen, aunque las tengo documentadas, pero los periodistas entendemos que las casualidades no existen. Verán, en 1953 la dictadura de Franco empieza a salir de su autarquía, de su aislamiento exterior, con el primer acuerdo con los Estados Unidos para lo que después sería la construcción de las bases de Rota, Morón, Torrejón, Zaragoza, etcétera, etcétera. Mr. Marshall no llegó, pero sí llegaron las bases con todo lo que supusieron. En 1953 se suscribe también, se sientan las bases del concordato con la Santa Sede, y al año siguiente Isabel II de Inglaterra tiene la ocurrencia de visitar Gibraltar. Eso destapa la idea dentro del aparato franquista, que empieza a cambiar, de que Gibraltar puede ser una buena coartada, un buen pretexto para unificar el pensamiento de los españoles de dentro y de fuera de la península. De hecho, hay un libro sobre que sostiene la españolidad de Gibraltar, suscrito por personalidades tan poco vinculadas al franquismo como pudieran ser Federica Montseny, que en aquel momento está en Toulouse, o como pudiera ser Sánchez Albornoz, que estaba también en el exilio y cuya posición venía a coincidir con la posición de la diplomacia española y de la que se hace bandera durante la década de los 60, la década de la tecnocracia, hasta llevar el caso a Naciones Unidas. Cuando en 1969, fruto de todo aquello, Fernando María de Castilla, a quien llamaron el ministro del Asunto Exterior, porque solo parecía interesarle un asunto exterior, que era Gibraltar, decide cerrar la frontera, a uno, con cierta perspectiva periodística, le sorprende. Si nuestra guerra era con Gran Bretaña, ¿por qué no rompimos relaciones con Gran Bretaña? ¿Por qué cerramos la frontera con los gibraltareños al mismo tiempo que estábamos intentando captar turistas en Londres? Si nuestros enemigos
era la pérfida Albión? ¿Por qué intentábamos hacerles ver que Spain is different? Y a los gibraltareños, que son los habitantes de esa piedra a la que tanto queremos, en lugar de intentar seducirlos, los encarcelamos. No creo que sea una buena estrategia. El fin puede justificarlo todo, o casi todo, según decía Maquiavelo, pero me parece que la torpeza es redundante. Llevamos 3 siglos con la misma estrategia y no hemos avanzado demasiado en el contencioso. A estas alturas de la historia, con franqueza, ¿os imagináis a la acorazada Brunete atravesando la verja? Digo yo que si algún día pretendemos que Gibraltar y el contencioso sea una reliquia del pasado, tendrá que ser con la aquiescencia de quienes le habitan. Y aquí se ha hecho poco en ese sentido, en esa política de población que preconizó Fernando Morán y que han seguido algunas personas, algunas de ellas presentes aquí, por cierto, desde el ámbito de la política. Rafael Román, ya anteriormente citado, es una de esas personas que han avanzado en ese camino, con tampoco demasiada suerte, pero dicho sea, es una postura heterodoxa dentro de la política española contemporánea. Ahora vuelve a ocurrir lo mismo. En el último verano, como han dicho tanto Almudena como Jorge, se aprovecha un problema pesquero que tiene que ver con una serie de embarcaciones pesqueras para de nuevo plantear una guerra fría respecto a Gibraltar, pero curiosamente para defender los intereses de los pescadores, que me parece que es legítimo que se defiendan y ojalá se hubieran defendido con el mismo ahínco frente a Marruecos que se está defendiendo frente a Gibraltar, atacamos a otros compatriotas, a los más de 7.000 españoles que cruzan al día la verja, a los escolares que van a colegios de Gibraltar, a los jubilados que van a cobrar la pensión. Volvemos a lo mismo. Por favor, si nuestro enemigo sigue siendo la pérfida Albión, plantémosle cara a Cameron. ¿Por qué lanzamos piedra contra nuestro propio tejado? Quizás por las características tan peculiares del Peñón, que quizás resuma una de las primeras visiones que doy en el libro. Cuando entré una vez en el bar Curro Jiménez de Referendum House en Gibraltar, me pedí una cerveza, naturalmente inglesa, espantosa, y al levantar la cabeza de la barra de aluminio vi una de los emparejamientos más formidables al que he asistido a lo largo de mi vida, y he asistido a emparejamientos extremadamente raros. Frente a mí, en la barra de aquel bar, el Curro Jiménez, figuraba un retrato de Isabel II de Inglaterra y otro de Camarón de la Isla. Me parece que es el reflejo de toda una vocación. Termino diciéndoles que esto también es la fascinación, más allá del interés periodístico, es la fascinación de un niño. El niño que fui, que vivió en la Algeciras de los años 60, que creció en una ciudad que se transformó precipitadamente, con un gran daño urbanístico, pero que vio la expansión portuaria de la ciudad, la expansión industrial sobre la bahía, y veía sobre todo al otro lado del mar Gibraltar, un Gibraltar cerrado, pero del que antes del cierre provenían extrañas bolas. Cuando llegué a Cádiz con 11 años supe que se llamaba bolas o canicas, allí le llamábamos meblis, marbles, del inglés marbles, o venían unos chicles fantásticos a los que no le llamábamos chicles porque no sabíamos que esa palabra existía, sino le llamábamos chingua, o un regaliz al que le llamábamos liquor bars. Pero nos venían también otras cosas, venía esa especie de epidemia que se iba a hacer crónica en nosotros, en la gente de mi generación, en mucha gente de mi generación, una epidemia peligrosa que todavía persiste, a la que llamamos rock and roll. En mi casa de Algeciras, cuando mi padre se iba a la obra,
dejaba la radio de madera con el paño de Cretona, yo le cambiaba el dial, y donde había estado cantando momentos antes Pepe Marchena y Juanito Valderrama y Enrique Montoya, bienaventurados sean todos ellos, de repente podía escuchar a los Beatles en un disco que probablemente tardara meses en llegar a España, o podía escuchar a los Monkees, o podía escuchar a los Rolling. Debo decir que cuando me fui a Cádiz varios años más tarde, una de las cosas que temía era perder el Radio Gibraltar. Afortunadamente di con Radio Rota, donde lo mejor que tiene las bases militares son sus emisoras de música, y en Rota estaba Philox, y estaba los Creedence, y estaban los Cream, y estaba Bob Dylan, y me volvía a encontrar con esa epidemia peligrosísima, la que llamamos rock and roll. Gibraltar fue esa fascinación, fue ese mundo tan próximo y al mismo tiempo tan cercano, que intenté explicar desde el periodismo, y que finalmente he intentado explicar en este libro, que afortunadamente no será del gusto del todo. Muchas gracias. En fin, sí, hubo tiempo en que yo tenía pelo. Muchas gracias. No sé si es costumbre de tener coloquio, pero si ustedes quieren vituperar, preguntar o incurrir en algún extravío, es el momento de hacerlo. Ahí está el micrófono, ¿eh? O sea que estamos preparados. Bueno, primero, no sé si... Hola, ya me levanto. No sé si posiblemente aquí el único llanito. Darle las gracias, porque es muy refrescante ver desde este lado, desde ambos lados, porque yo comparto un poco de historia, bueno, obviamente de la zona, mis abuelos también y tatarabuelos trapicheaban entre Gibraltar y Atajate. De hecho, mencionaste a mi abuelo, a Pepe Neto. Es verdad. Y es muy refrescante esto, junto a, quizás, y lo recomiendo a todos, el documental Las Rocas, hecho hace poco. Son de los pocos trabajos periodísticos o académicos, como quieran llamarlos, tanto a un lado como a otro, porque yo tampoco soy tan mayor, pero llevo toda la vida, pues te envenenan ahí. Ahí está la cosa muy... Ahí es el punto neurológico. No, me salen las llanitas. Y claro, lo que aquí a lo mejor pasa un comentario desapercibido, pues ahí se siente mucho, ¿no? Y tanto todo lo que habéis dicho, las mentiras de este lado, ¿no? Y las medias verdades y tal, pues ahí al otro lado también las inflan, pues con el patriotismo y la perfida Albion y todo esto, ¿no? Y es medias verdades por un lado y medias verdades por otro. Con que ante nada daros las gracias a usted, más que nada, por este libro que estoy, por lo que veo y por lo que percibo, es un soplo de aire fresco. Y luego le quería preguntar, ¿no cree usted que a nivel político, tanto en el macro, digamos, como en Madrid, en Londres, y en el micro, en Gibraltar, lo que verdaderamente les interesa a esta gente es que siga el conflicto más que nada, que no hay un interés real político por una solución, porque mientras esté el problema, pues todo lo demás que eso tapa y todo lo demás que va detrás, que es para más libros, pues puede seguir tranquilamente. Mientras que hablemos, por ejemplo, por daros un ejemplo, mientras que estén llanitos criticando la refinería de Algeciras y algecireños criticando la base naval y los submarinos nucleares, pues mientras que nos estamos echando piedras por eso, pues nos seguimos envenenando igual con la refinería y seguimos corriendo el mismo peligro de los submarinos nucleares. Entonces, a mí, y me perdonáis el cinicismo, se me antoja creer que lo que interesa es mantener, a nivel político, mantener el conflicto más que resolverlo. No hay otra, no le veo otra finalidad a la actitud.
Qué buena familia la tuya. Además, os voy a ceder parte de los derechos de autor porque... ¿Tú eres hijo de Michael o de James? Yo de Annie. Ah, de Annie. Pues tus dos tíos estuvieron en la presentación del libro en la línea. Y bueno, y para mí fue un privilegio porque tu abuelo para mí supone mucho y creo que la clave está en buena parte de mi visión, en la visión de tu abuelo. Tu abuelo, que como sabes, asumió en gran medida la herencia anarcosindicalista de aquellos sindicalistas refugiados en Gibraltar. Y él cuenta que aprendió sindicalismo de aquellos refugiados, de la gente de José Luis Díez del barco del armador de la República al que repararon los trabajadores del astillero de una forma bastante heroica y echando muchas horas. Tu abuelo contaba una anécdota porque afortunadamente sigue vivo y coleando y por mucho tiempo. Por cierto, tu abuela se llama como yo, Telles de apellido. Igual tenemos algún ramalazo de la familia de tu abuela Anaya. Tu abuelo contaba que en tiempos en el Arsenal, que era como se le llamaba el astillero de Gibraltar, había 3 tipos de servicios higiénicos. Uno para British, que era con loza de porcelana, perfecto, con toallitas, jabón. Otros para locals, que era la misma porcelana pero ya sin toallitas y sin jabón. Y un tercer servicio para aliens, que éramos nosotros. Eran mis antepasados, que eran los otros, los que no eran ni locals ni British. Tu abuelo me contó que para acabar con aquello, los trabajadores del astillero se metían unos pequeños martillos en el dobladillo del mono, entraban en el váter de los ingleses y empezaban a machacarlos a martillazos. Eso lo hicieron varias veces hasta que finalmente los ingleses decidieron acabar con toda aquella segregación y unificaron los servicios. Ese es el espíritu que yo creo que tiene buena parte de la ciudadanía en torno a Gibraltar, la que no se engaña con las proclamas a veces patrióticas y muchas veces patrioteras dentro de Gibraltar y dentro del campo de Gibraltar. A mí no me interesa con franqueza dónde llega el perímetro de las aguas jurisdiccionales británicas, gibraltareñas o españolas. A mí lo que me importa es que esas aguas están tremendamente contaminadas por los emisarios submarinos de la bahía de Algeciras y de Gibraltar, que no funcionan, de las ciudades, contaminadas por los vertidos industriales, que a pesar de las correcciones tampoco funcionan, contaminadas por las plataformas flotantes que hacen bunkering en la bahía y que son gibraltareñas, pero que son suministradas por empresas tan españolísimas como Cepsa. A mí lo que me importa es esa contaminación. Donde llegue, yo no veo, cuando voy por el mundo no veo puntos suspensivos sobre el mar o sobre la tierra. No sé, supongo que a efectos diplomáticos, y aquí hay un diplomático eminente que se ha preocupado mucho del tema de Gibraltar, supongo que será importante, pero a efectos prácticos no lo es. A mí me preocupa tanto el Tireless que llega a Gibraltar, que es reparado deprisa y corriendo en un pacto extrañísimo entre el trío de las Azores, poniendo en riesgo a toda la población de un lado y otro, y me preocupan los submarinos de propulsión y carga nuclear que llegan a Rota a 100 kilómetros de distancia, porque en caso de un conflicto o en caso de un accidente, la radiación no necesita visado ni necesita pasaporte. Esas creo que son las cuestiones importantes, o las que al menos a mí como vecino de la zona me importan especialmente. Me importa que los pescadores no tengan donde faenar. Pero me importa que los pescadores no tengan donde faenar, porque ahora mismo estamos hablando de 60 pesqueros en Algeciras o de otros tantos en la línea de concesión. Algeciras era el puerto con la mayor base pesquera de España.
con cientos de barcos. ¿Dónde han ido estos barcos? Hemos desguazado las flotas pesqueras durante muchos años y nadie ha sacado la bandera para defender entonces los intereses de la pesca y de la gente que vivía del mar. A mí realmente esa es la patria que reivindico. Creo que la gente normal tiene derecho a hacer su vida a pesar de sus gobiernos. Y ojalá que en algún momento la política vuelva a resolver problemas en lugar de a crearlos. Muy bien. Estamos rodeados de llanitos, José, mis llanitos. No, yo voy a ser muy breve, solo quiero decir dos cosas. Esta Navidad he entrado en Gibraltar a ver a mi familia y me ha pasado una cosa rarísima, porque paso andando por la frontera y de repente cuando la cruzo y veo a los policías, los bobbies, dije, respiré profundo y pensé, Madi, ya está en un sitio democrático donde se respetan tus derechos. Qué bien me siento aquí en Gibraltar. Y eso la verdad es que me ha hecho reflexionar bastante, claro, porque entiendo que en nuestro país, y ya últimamente digo si España es un país, ya lo estoy dudando bastante, todos nuestros derechos estamos tan coaccionados, nuestros derechos como ciudadanos están tan coartados que pues me pasó eso. Y después otra cosa que quería decir es que realmente la frontera está cerrada. Quiero decir, mi familia para entrar y salir todos los días de Gibraltar, la frontera está cerrada. Quiero decir, si para entrar o salir tiene que estar esperando 4 y 5 horas todos los días, la frontera en realidad está un poco cerrada. O por lo menos hay muchas horas al día que la frontera está cerrada. Y a ver si eso alguien lo dice, ¿no? Solo eso. Gracias, Mazda. Yo comparto tu visión de la frontera. Lo que no comparto tanto es tu entusiasmo por la democracia en Gibraltar ni en el Reino Unido. Aquí está un viejo y querido colega, Alfonso Domingo, que tuvo ocasión de cruzar a Gibraltar cuando estaba cerrado hace ya muchos años, en el 81, y comprobar cómo vivían los marroquíes hacinados los inmigrantes marroquíes que sustituyeron a los españoles hacinados en los antiguos barracones de la Segunda Guerra Mundial en situación bastante estrepitosa. Y no quisiera apelar al terrible suceso de terrorismo de Estado con el asesinato a sangre fría por parte de pistoleros del Special Air Service de activistas del IRA en Gibraltar, que también fue bastante memorable. Pero vamos, dicho esto, coincido que Gibraltar tiene una trayectoria más democrática que otros, o por lo menos se ha anticipado algunas conquistas democráticas, la autonomía, por ejemplo, para su territorio, que ha sido cuando jugábamos en España a proponer un sistema autonómico para Gibraltar. Los gibraltareños decían: ¿qué autonomía me van a dar si yo tengo más autonomía que cualquiera de las españolas? Es absurdo. La anticipación de los derechos civiles, esa generación, esa foto en que se me veía con Sir Joshua representa esa generación de la que hablaba Pepe Neto, el abuelo de este amigo, que volvió a Gibraltar después de ser evacuado en la Segunda Guerra Mundial, y en aquel momento se sentían más proclives a ser españoles que británicos porque el Reino Unido les había maltratado en Londres, habitando las casas que habían abandonado los londinenses para huir de los posibles bombardeos alemanes, en Irlanda en campos de refugiados atroces, humo, humedad, frío, hambre. Esa generación de gibraltareños que apuesta por restaurar los derechos civiles, por reclamar una voz propia y democrática en Gibraltar, contrastaba con lo que estaba ocurriendo a este lado de la frontera, donde desde luego no había el más mínimo atisbo de libertades públicas en aquel periodo, ¿no? Gibraltar nos tiene que dar ejemplo de democracia, pero tampoco creo yo que haya que alzar las campanas al vuelo. Durante la guerra civil
Por ejemplo, mientras los trabajadores del astillero reparaban el José Luis Díez, porque el Reino Unido supuestamente era neutral, no podía reparar un buque desarbolado de la Armada Republicana, lo hicieron los trabajadores en su tiempo libre sin que nadie les pagara para poder sacarlo. Cuando el buque sale de Gibraltar, el grupo de filofascistas de Gibraltar lanza cometas desde uno de los clubs del Peñón para que la Armada franquista pudiera interceptar al José Luis Díez y volver a bombardearle para que no pudiera sumarse a la Armada Republicana. Eso también es Gibraltar, como era Gibraltar el territorio en donde los pistoleros de Falange que asesinaban demócratas en la línea de la Concepción se paseaban con los entorchados, porque en aquel momento la oficialidad británica era todavía afín al nazismo y al fascismo emergente. Dejaron de serlo casi al final de la Guerra Civil Española, cuando percibieron que podían correr el riesgo de que Hitler tuviera la tentación no solo de invadir Polonia, como hizo, sino que, escuchando a Wagner, terminara invadiendo también Gran Bretaña y, por supuesto, Gibraltar. Creo que yo empatizo poco en este caso, en este litigio de fronteras, con las estructuras políticas. Mientras la gente normal sufre las colas, sufre los bloqueos, sufre el desencuentro, los artífices de los grandes acuerdos, de los grandes desacuerdos, toman té en despachos remotos. Y el ministro español se va a Londres para no venir a la gala de los Goya. El ministro Huerta, por ejemplo. Creo que yo prefiero reivindicar la democracia ciudadana, y desde luego a los demócratas gibraltareños, que son muchos, y a los demócratas españoles, que todavía espero que sigamos siendo muchos y que los demostremos en la calle, en las tertulias, en las cafeterías, en los taxis, en los autobuses, pero sobre todo en las urnas. Muy bien. Bueno, querría hacer una pregunta aparentemente lingüística. La voz en llanito, aparte de su uso como gentilicio, ¿se utiliza también como glotónimo, es decir, como nombre de una lengua? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, a ojo de buen cubero, cuando alguien va a Gibraltar y los oye hablar en español, ¿qué diría uno? ¿Que se parece a la modalidad española de los habitantes de Algeciras, o tiene rasgos específicos, fonético, léxico, etcétera? Y finalmente, ¿se sabe algo de qué opinan los ingleses acerca del inglés de los gibraltareños? Si hacen bromas en torno al hecho de que digan que es un inglés andaluzado, que eso no es inglés, que eso es cualquier cosa. Hombre, en el mismo sentido de la lengua, digo, como va por la misma línea, por favor, ¿cómo veis tú perdón, muchas gracias. ¿Cómo veis tú, y ya puesto que está aquí Neto, también Neto, el futuro del español Gibraltar? En el sentido que yo he visto que las personas mayores lo hablan todo bastante bien, y la gente joven, como muchos están estudiando en el Reino Unido y ya se ha quitado, a raíz del cierre de la verja, se ha quitado en las escuelas el español y ahora se ha instalado un Instituto Cervantes, pero que es naturalmente muy minoritario. ¿Tú cómo veis vosotros dos el futuro del español en Gibraltar, teniendo en cuenta también que la televisión que se ve son ya las televisiones por satélite, que son las inglesas? En primer lugar, me alegro que me haga esa pregunta, pero le juro que suspendí filología inglesa en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones. Bueno, el llanito es un pidgin, es una derivación mestiza de un spanglish, donde hay una mezcla de palabras, un switch code, un código lingüístico que mezcla elementos no solo del inglés y del español, sino también del italiano en muchos casos, y de otras lenguas que han pasado por Gibraltar.
la derivación etimológica de las palabras, pues el nudo lingüístico a veces es controvertido si es italiano o es español. El habla, la forma de hablarlo, yo creo que se parece a un andaluz ya fósil, al andaluz que se hablaba en los años 60 antes del cierre de la frontera. En Gibraltar todavía hay expresiones coloquiales o muletillas que ya no se usan demasiado a este lado de la frontera y que allí se siguen utilizando cuando se habla esa mezcla de ese spanglish, ese llanito, o cuando se habla en parte en español o parte en inglés, porque claro, el código lingüístico cambia y tú puedes estar hablando en inglés y puedes cambiar inmediatamente al español, ¿no? Porque hace poco me decía un amigo que había ido a Gibraltar y le sorprendía cómo en el autobús una señora le preguntaba a la otra, your uncle is right, it's good. Y digo, ay, tu tía Concha ya se jubiló. Hay un momento de afecto en que el afecto lingüístico en Gibraltar lleva al español. Es la lengua. Hubo incluso, eso se conoce poco, un partido trotskista durante el bloqueo de Gibraltar, el Partido Socialista de Gibraltar en español, que lo comandaba John Gómez, que reivindicaba el español como lengua madre, que hay que tener narices en pleno bloqueo de Gibraltar para reivindicar el español dentro de Gibraltar cuando había sido, como dice Rafael Román, suprimido del currículum escolar, etcétera. El inglés, como usted sabe, pues hay diferencias entre el inglés posh o el cockney a la hora de hablarlo, incluso de un barrio a otro cambia el acento. En Gibraltar, la forma de hablar de muchos gibraltareños el inglés recuerda mucho al acento mediterráneo que pueda verse en Malta. Y por lo tanto, desde el punto de vista británico, como decía Chesterton cuando le preguntaron a los franceses, cuando le preguntaron a Chesterton, ¿usted qué opina de los franceses? Él respondió, no lo sé, no los conozco a todos. Pues lo mismo con los ingleses, no sé qué les parecerá a los ingleses, pero creo que está asimilado como ese acento mediterráneo. La población, por llamarlo de alguna manera, que no ha cursado estudios en Gran Bretaña. La mayor parte de la gente que ahora gobierna Gibraltar, que tiene 40 o 50 años, ha estudiado en Gran Bretaña, porque la política de becas del gobierno de Gibraltar en las universidades británicas es muy generosa, no solo cubre los estudios, sino incluso el mantenimiento, la estancia en Gibraltar y varios vuelos al año para que vuelvan con la familia. Les resulta mucho más barato que tener una universidad en Gibraltar. Esta gente se ha formado en Oxford, se ha formado en Cambridge, se ha formado en London, en universidades de distinto orden, pero en universidades británicas, y el inglés que hablan es un inglés prácticamente neutro, sin acento convencional. El español en Gibraltar se está perdiendo. Se está perdiendo a marcha forzada. En primer lugar, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, los niños seguían viendo dibujos animados en español. Hoy en día las cadenas que se ven en Gibraltar son el satélite británico. Se sigue viendo Canal Sur mucho, se sigue viendo cadenas españolas, los informativos, pero el canal Disney en inglés es el que funciona. Si en el colegio el español es una María que muchos estudian porque se supone que en casa la conocen, la pérdida de calidad gramática en el español que se habla en Gibraltar es cada vez mayor, ¿no? Hay en la presentación en la línea, yo bromeaba con Dominic Serre, el director del Gibraltar Chronicle, porque en tiempos mantuvimos una misma sección en el Chronicle y en Europa Sur. Escribíamos él un artículo en inglés y yo en español y los intercambiábamos. Y digo, claro, pero que ahora en España sigue habiendo muy pocos periodistas que hablen inglés. Y él me contestó, pues si tú supieras los pocos que hablan español en Gibraltar, ese es el drama. Hemos perdido Gonzalo Arias, que es otro de esa gente en letras minúsculas que aparecen en el libro. Gonzalo Arias fue un pacifista muy gandiano, que toma e intenta
colaborar en la apertura de la frontera cuando estaba cerrada, saltándola. La saltó en sucesivas ocasiones, terminaba en el calabozo en un lado, en otro de la frontera. Siempre terminaba en el calabozo y a veces seguido por sus hijos, algunos de los cuales le sobrevive. Cuando todo aquello terminó, Gonzalo Arias, cuando ya se había normalizado el paso a través de la frontera, organizó su última operación sobre Gibraltar. Se llamó Operación Pajarita de Papel. Se trataba de recopilar libros españoles para abastecer las escuelas de Gibraltar. Le ayudamos a algunos en intentar buscar esos libros y llevarlos al Peñón para que el español volviera a cruzar a Gibraltar. La gran decepción de Gonzalo Arias es que el gobierno de Gibraltar no aceptó la donación de libros en español y tuvieron que quedarse allí, pero en colecciones particulares de gente que decidió quedarse con los libros, que nunca pudieron ir a los colegios, que era el destino que Gonzalo le había buscado. Voy a hacer una pequeña postilla, y es que para mí, que tengo oídos madrileños, en Gibraltar hablan igual que en Algeciras. Para mí, o sea, probablemente Juanjo distingue otros matices. Para mí, hablan con el mismo acento que los de Algeciras y los de la línea, para mí. Eso que dices, la primera imagen que ha salido es la de Albert Hammond. La anécdota de Albert Hammond es cuando los Diamond Boys vienen por primera vez a España, la primera vez que se oye hablar de Gibraltar sin que sea de forma de asaltarlo o de recuperarlo o de los agravios comparativos y de los llanitos, es de los Diamond Boys que vienen al Circo Price en el año 63 a cantar. Y entonces, estos, aparte de traer unos equipos acojonantemente buenos para la época, el mismo equipo que tenían los Beatles, los Vox, unos amplificadores maravillosos y tal, estos tipos salen a cantar y cantan. La primera cosa, bueno, con ustedes, a Miguel Ángel Nieto, el que lo presentaba, los Diamond Boys, procedentes de Gibraltar, los Diamond Boys. Y vienen, empiezan a tocar y tocan acojonante, tío, un sonido, un inglés. Nosotros que cantábamos inglés de los montes, ¿no? Que oíamos, imitábamos y siempre nos salíamos mal. Acojonante, y la gente alucinada, verdaderamente se quedó totalmente fascinada de ver a aquellos tíos. Pero cuando acaban, gracias, el tío dice, muchas gracias a todos, hombre. Habemos traído una canción muy bonita que se llama What I Say. Oye, la gente empezó a pitarle porque creían que estaban tomando, era de broma, que sea que los tíos estaban chicoteando de ellos, ¿no? O sea que hasta ese punto estoy de acuerdo con lo que dice Almudena y lo que decís vosotros, que lo que se oye es por las dos partes, a los que no hablamos inglés fluido, un inglés cojonudo, alucinante, lo mejor de los dos mundos, y luego un andaluz absolutamente, bueno, totalmente gaditano, que tiene un arte y una pero ya te digo que la gente se mosqueó porque creyeron que le estaban tomando el pelo, que no eran ni que eran unos tíos que se habían puesto ya a cantar en inglés. Yo, por poner una anécdota que Juanjo lo ha dicho antes, que se recuperan muchas palabras que tú pensabas que estaban olvidadas. El otro día me encontré a Momi Levy, que es un personaje, sobrino de Hassan, que fue alcalde de esto, y empezamos a hablar de la crisis pesquera, del follón, de las colas, y dice, Jorge, esto tiene una maja, o sea, que encuentra giros de ese tipo. Otro un día hablando en una discusión en la televisión, en Canal Sur, le dice a otro, en la época de Bozano y Carbona, le dice, no, mira, esos son otros López. Esas son cosas que ahí permanecen, ¿no? Y resulta muy curioso, ¿no? Había una expresión que usaban los diteros de la línea en la posguerra que a mí me fascina, porque es la traducción a la posguerra española del Guay Paraguay de los años 80, porque era Chachi Berigú de la Bua Niquelá, que era lo mejor de lo mejor, que se basa en el grito de guerra de aquellos diteros que iban con el cubo, que hacían préstamos y cambiaban moneda y vendían quincalla, y claro, era Change Very Good, Chachi Very Good, de la búa niquelá, de la aguja niquelada. Toda una síntesis. No sé, creo que usted había levantado la mano. Ah, no, me había parecido. La palabra extrapelo, lo estoy hablando de que estoy grabando, yo lo que sí llegaba siempre era el extrapelo, extrapelo tiene otro origen.
De todas formas, a mí me gustaría también, aprovechando lo que ha dicho Miguel, rendirle otro homenaje a la música, no solo a Albert Hammond, sino a sucesivos grupos como Jade, como Melon Diesel, como Taxi, que están ahora, y al flamenco de Gibraltar. Aprovechando que está también la directora del Instituto Andaluz de Flamenco y Cacilda Varela, que de algo entiende de esto. Por ejemplo, el padre de no solo el abuelo materno de Picasso, el padre de Imperio Argentina era gibraltareño y era tocador flamenco, Antonio Niles del Río. Paco de Lucía tocó en la cueva, no solo aquella orquesta sinfónica, pero curiosamente cuando se hizo una encuesta entre los gibraltareños que estaban encerrados en Gibraltar y se le preguntó qué opinaban de la cultura española, su músico favorito, era a finales de los años 60, comienzos de los 70, era naturalmente Manolo Escobar. Creo que había una... Hola. Sí. Perdona. Quería compartir un par de cositas contigo y con todos los que estáis aquí. Yo tengo un recuerdo cuando era pequeñita en mi entorno las madres, no sé si alguien lo habrá escuchado alguna vez o no, y es que cuando la mujer iba a tener la primera menstruación nos decían, vas a ir a Gibraltar. No tengo ni idea de por qué, pero... y no sabía por qué era. Y claro, hasta que lo descubrí un día con mi primera menstruación. Y luego hay otra cosita que quería comentar y es que quiero compartir con vosotros. La primera vez que yo fui a Gibraltar tuve que tocar puerto extranjero, es decir, nos íbamos desde Algeciras a Tánger y de Tánger a Gibraltar. Entonces me parecía absurdo, pero bueno, y hoy me sigue pareciendo absurdo, pero así eran las cositas. Y otra cosita, que hay cosas importantes que tú lo has comentado, lo habéis comentado todos, que se pierde el tema de la pesca, pero a mí hay una cosa que me entristece muchísimo como campo gibraltareña, y es porque adoro mi idioma español, me encanta cómo suena, y me encanta cómo suena el inglés. Y me encanta la música, cómo suena en inglés. Me entristece profundamente cómo los campos gibraltareños no hemos aprendido el inglés. No sé de quién es la culpa, ni voy a buscar culpables, pero no sé si compartes conmigo esto, Tellez. Que no hayamos aprendido, que no seamos bilingües, con lo cerca que está el idioma, ¿no? Well, I try to speak English a little. Oye, ¿y recuerdas que también teníamos contrabando de rock and roll? Hablando de radios y de emisoras. En 1978, una emisora española, Radio Algeciras, hacía un convenio con una emisora gibraltareña, la GBC, con la frontera cerrada, con la reja cerrada, y pagándole a un marinero de un hydrofoil que hacía la línea Algeciras, Tánger, Gibraltar, nosotros mandábamos discos famosísimos de la época, de Lola Flores, de Marifé, de Manolo Escobar, de Julio Iglesias, que ellos no podían radiar, y en contra, en el mismo viaje de vuelta, nos mandaban Police y toda la música que en aquel momento estaba siendo vanguardia de la música inglesa y del pop. Hasta eso se llegó a ocurrir. Ahí, en el libro recoge una letra de Albert Hammond, se titula Mi Andalucía, en el que rinde homenaje precisamente a la copla y a la copla que escuchaban en Gibraltar. A mí me emociona saber que aquel niño que fui, que oía rock and roll cuando mi padre dejaba de poner flamenco y copla en la radio, habría otros niños al otro lado de Gibraltar que les ocurría lo contrario, que cuando dejaban de escuchar al viejo Elvis o los grupos de la música de Glenn Miller y demás, ponían la copla que sonaba al otro lado de la bahía. Hubo una de las empresas fracasadas por parte de Rafael Román fue traernos al director de la Universidad de Nueva York a Algeciras, al Hotel Reina Cristina, y hacer una reunión con supuestos intelectuales de Gibraltar y su campo allí. Y fuimos muchos algecireños y fueron muchos gibraltareños. Nos pasamos creo que 3 horas intentando explicarle a ese hombre qué era el campo de Gibraltar, qué era Gibraltar. Termina, nos ponen un café con unas pastas y yo corro con los llanitos que estaban hablándole naturalmente en inglés. Y nos ponemos allí, el hombre hablaba en inglés y de repente dice, qué sorpresa, yo no sabía en inglés, naturalmente, qué sorpresa, yo no sabía que los andaluces hablaran tan buen inglés. No había entendido absolutamente nada.
Bueno, creo que Evaristo, ya vamos terminando. Sí, conmigo pues. Se me ocurren muchas cosas porque yo soy llanito también, ¿verdad? Pero peor, de padre español y de madre llanita. Esto para la audiencia. Entonces, una de las cuestiones más importantes una cuestión importante de Gibraltar es que yo he viajado bastante y yo viví mi infancia en Gibraltar porque iba al colegio en Gibraltar. Y el mundo se parece cada vez más a Gibraltar. El mundo cada vez es más parecido a Gibraltar. Por aquello de la globalización. La globalización en Gibraltar se produjo mucho antes de que se hablara de ella. El encuentro del castellano y del inglés, que ahora lo encuentras en tantas partes del mundo, se produjo ya en Gibraltar. Y ese trasvase de modo que Gibraltar podía ser el perfecto lugar para ensayar un antinacionalismo global. Antinacionalismo global. Tenemos la ocasión en Europa y en el sur de España, y en el sur precisamente de Europa, donde podría Europa ensayar un inicio de Unión Europea. Se dan todas las condiciones. Todas las condiciones. Después, como yo soy llanito, pues puedo decirlo. Los llanitos también se las traen. También se las traen. Y una de las contaminaciones británicas o inglesas más importantes es la del clasismo. La del clasismo. Y respecto de la lengua, una de las cuestiones clave es que en Gibraltar siempre, y claro, con el cierre de la frontera empeoró, se han distinguido las clases sociales por el acento en la lengua inglesa. No en el castellano, porque todos los gibraltareños hablan andaluz, pero no todos los gibraltareños hablan el mismo inglés. Inglés de más alta escuela, más alta clase social, y así hacia abajo. Terminando por el trabajador linense que acaba casado con una gibraltareña y habla un inglés realmente zarapastroso, por el que se reconoce que es de una clase trabajadora o inferior o lo que sea. Luego, el clasismo es una cuestión muy importante en Gibraltar. Y la vivencia de la frontera, ¿verdad? La vivencia de la frontera, yo puedo dar cuenta aquí como en Gibraltar era español y en España era inglés. Y esa es una experiencia digna de vivirse. Bueno, ya basta. Ahí termino Almudena me pide que hable de la placa de Alfonso XIII. Para que vean la gente por qué es tan impresionante el campo de Gibraltar. ¿Cómo es de especial el campo de Gibraltar? En el libro no solo hablo de Gibraltar, sino del resto de la bahía, de la zona del estrecho. Cuento, por ejemplo, cómo James Joyce escribe el monólogo de Molly Bloom que cierra el Ulises sin visitar Gibraltar, y describe perfectamente lo que es Gibraltar y la zona gracias a las cartas de una tía que le mandaba, que sí vivía en Gibraltar y que le enviaba cartas a Irlanda, o gracias a una guía de comercio en la que él cogió detalles de las tiendas que había en Gibraltar y de los lugares públicos. Yeats, el gran poeta irlandés, sí estuvo en Algeciras. Allí escribe a comienzos del siglo XX uno de sus mejores poemas, The Death in Algeciras, La muerte en Algeciras. En el Hotel Cristina, hay incluso una película que se ve a Yeats en el hotel, que intentamos buscarla, pero no con demasiada suerte, una película rudimentaria. Por allí pasaron William Burroughs, pasó Truman Capote, que venía. Capote estaba en España y hace un viaje desde Granada a Algeciras para cruzar a Tánger de Port Bowles,
y cuenta en un artículo absolutamente demencial cómo el tren fue asaltado por bandoleros en el camino. A no ser que fueran los maquis, y no recuerdo, tú me corregirás, y Alfonso Domingo también, si la guerrilla antifranquista asaltó alguna vez un tren de pasajeros en Andalucía. Sospecho que Capote iba un poco cargado de Bourbon. William Burroughs, Jack Kerouac, toda esta gente, Somerset Maugham pasó por allí y contó cosas de esa zona que apenas se conocen porque esa historia también sigue tapada. En el Hotel Cristina de Algeciras se conservan 2 placas de la gente que pasó por allí, desde Carmen Polo de Franco, Millán Astray, pasando por Ava Gardner, que naturalmente ha estado en todos los hoteles de España, Orson Welles, Ernest Hemingway, y una curiosa firma de Alfonso XIII en 1937. R en 1937. Claro, nadie sabe que hace esa firma de Alfonso XIII en el hotel donde Wilhelm Canaris, el jefe de la Wehrwehr alemana, del servicio secreto alemán nazi, el servicio secreto, él terminó en una conspiración contra Hitler que le costó la vida, se retaba a la hora del té con Desmond Bristow, que venía de montar el servicio secreto británico en Gibraltar, y confluían en el Cristina a tomar té. ¿Qué hace la firma de Alfonso XIII? Un misterio como tantos otros de los existentes. Los archivos del hotel se quemaron y nadie sabe si alguien fue a Roma a buscar la firma del rey exiliado, o quién sabe si decidió pasar por la zona en un momento tan tumultuoso como el de la guerra, que había muchas bocas calladas, incluyendo la de los periodistas. Muchas gracias.